ahí tienen ustedes el título de la conferencia, Bases epistemológicas de la investigación científica, ¿no? El ángulo o la perspectiva que voy a asumir es, digamos, preferentemente el ángulo de las bases lógicas de la investigación científica. Bueno, acá tienen ustedes, ¿no? He iniciado esto con una clasificación de la investigación científica con criterios que podíamos considerar, digamos, actuales, ¿no? Pero que ciertamente es un ensayo de clasificación, ¿no? Y que puede ser materia rápidamente de añadidos o de complementaciones, ¿no? Pero creo que está, digamos, como un primer mapa para orientarnos en el territorio, por decirlo así, de la investigación científica, ¿no? Y entonces, como ustedes pueden apreciar, ¿no? He señalado niveles, ¿no? Y hay un nivel que podemos considerar preteorético, ¿no? Que es científico en sentido débil, como debe leerse en la imagen, ¿no? Un nivel de las teorías o nivel teorético que es científico en sentido fuerte o en sentido estricto, ¿no? Y cuyos aspectos son, digamos, materia de este cuadro, ¿no? O de este diagrama, ¿no? Bien. Ahora, dentro de este contexto, pues no aparece el nivel tecnológico, ¿no? Que realmente es una prolongación, por decirlo así, ¿no? Que nosotros podemos, pues considerar en términos de un cuerpo aplicativo de la investigación científica, como ha sido tradicional, ¿no? Pero relacionado directamente con el uso del conocimiento científico, ¿no? Como herramienta, si ustedes quieren, en general, para la mejor supervivencia de la especie, ¿no? Posiblemente este conocimiento científico se puede llamar con fundamento, ¿no? La herramienta más potente que ha obtenido o que ha construido la especie humana para garantizar su supervivencia. No tengo que entrar en detalles al respecto, porque todos sabemos, por ejemplo, que sin las investigaciones en bioquímica, sin las investigaciones, por ejemplo, por otro lado, en física, por ejemplo, en física, pues, de los diferentes tipos de ondas y emisiones radiantes, ¿no? O sea, no tendríamos radiografías, por ejemplo, ¿no? No tendríamos ecografías, no tendríamos tomografías, etcétera, ¿no? Y por otra parte, sin bioquímica no podríamos tener medicamentos adecuados, ¿no? Y en general, por ejemplo, pues sin microbiología no podríamos tener conceptos que nos permitan entender las infecciones, explicarlas, etcétera. Y ciertamente la vida humana sería muy pobre, ¿no? Y posiblemente como especie hubiéramos desaparecido. Y se puede afirmar así porque el ser humano es, digamos, la especie más débil dentro de la escala zoológica en su nacimiento, ¿no? Digamos que un niño depende totalmente de su madre y de su medio familiar, ¿no? Pues en cambio un ternero nace caminando, ¿no? Y pues un pollo también nace, digamos, picando, ¿no? Y también con cierta autonomía de movimientos, ¿no? En general, digamos que cualquier animal vertebrado o invertebrado, un insecto, es mayor aún su capacidad, realmente nacen con mucho más capacidad de defenderse, ¿no? O un pez, digamos, una vez que se produce el desove, ¿no? Como ustedes conocen, tienen grandes posibilidades de sobrevivir y son independientes ciertamente de la madre. Por ejemplo, los peces realmente prácticamente no tienen una dependencia directa de la madre, ¿no?
Entonces, el ser humano, pues, paradójicamente, es un ser muy débil, ¿no? Y ciertamente ha sido su inteligencia lo que ha permitido que, digamos, progresivamente haya ido garantizando su supervivencia, ¿no? Y de ese modo, las hordas, por ejemplo, pues que eran grupos relativamente pequeños de personas, que vivían en condiciones muy precarias, se han convertido en Nueva York, ¿no? En Ciudad de México o Lima, ¿no? Donde viven millones de personas, ¿no? Y donde, bueno, los promedios de vida han pasado seguramente en términos de 2.000 o 3.000 años, de 30 años a posible, en este momento en promedio en el Perú más 70 años, ¿no? Y en promedio en otros países desarrollados en 78 o más años, ¿no? Entonces, digamos que esta herramienta que tenemos en el conocimiento es poderosa, ¿no? Es poderosa para, digamos, garantizar nuestra supervivencia, pero también, como podrá pensar muchos de ustedes, también es poderosa para la destrucción, ¿no? No tengo tampoco que dar detalles, solamente pensando en una bomba atómica, ¿no? O en un misil, digamos, ¿no? Para, pues, poner a prueba que aquello que ha potenciado nuestra supervivencia también ha potenciado nuestra capacidad para destruir, ¿no? Para destruirnos entre nosotros mismos, por un lado, y por otro lado, para destruir la naturaleza, ¿no? Un ejemplo sería, pues, el caso de Yanacocha, que está ahora, ¿no?, en todos los periódicos, ¿no? Y bueno, yo no voy a decir si va o no va, pero realmente, pues, vean ustedes lo que era la laguna Yanacocha de hace 20 años, en una foto, que hay fotos en los periódicos, etcétera, y la vida natural que había ahí, ¿no?, en términos de fauna y flora, y vean ahora un agujero más imponente y más impactante que un agujero de la luna, ¿no?, de esterilidad, ¿no?, y ausencia total de vida, ¿no? Entonces, son ejemplos prácticos que obviamente no nos llevan a decir que, pues, esta herramienta tan importante, que puede tener usos tan nobles, también, digamos, es una herramienta de gran riesgo, y eso significa que el problema de la investigación científica no es solamente un problema metodológico, ¿no?, que es lo que voy a afrontar en esta conferencia, sino también es un problema ético, ¿no? Porque ciertamente, pues, todo esto que se refiere a los efectos destructivos de la ciencia tiene que ver con problemas valorativos y con problemas éticos que tampoco deben descuidarse de los cursos que informan o pretenden formar en materia de investigación científica. Bien, señores, el nivel preteorético, para dar una mirada, porque este material se queda con ustedes y realmente es un material para estudiar, ¿no? O sea, no se trata simplemente de, por decirlo así, darle una mirada, ¿no? Esta conferencia es solamente una motivación para el estudio, ¿no? Y por tanto, una presentación de los lineamientos, de las orientaciones que sugiero para ese estudio. Ciertamente, lo que indico acá es el conocimiento clasificatorio y comparativo como una primera etapa en lo que llamamos investigación científica, pero que es un nivel preteorético, ¿no? Posiblemente, por información, sepan ustedes, y también quizá alguno por el tipo de educación que recibió, ¿no?, que no hace mucho tiempo, ¿no?, por ejemplo, digamos, la parte biológica de la zoología y de la botánica era taxonomía, era clasificación, ¿no? En mi época, básicamente, estudiar zoología y botánica era aprender clasificaciones, ¿no?, de las plantas y de los lo que podíamos llamar animales,
¿no? Y entonces, básicamente, no había relaciones causales o explicaciones. Lo que había era básicamente descripciones, clasificaciones y comparaciones. Ese es el conocimiento taxonómico, ¿no? Bien. Posteriormente, aparecen las relaciones de funcionalidad, ¿no? Y esas relaciones comienzan con Galileo. Y ciertamente, para muchos historiadores de la cultura y de la ciencia, con Galileo comienza la modernidad, ¿no? O el pensamiento moderno, ¿no? En efecto, cuando Galileo, por ejemplo, se da cuenta que, pues, las vibraciones del péndulo dependen de la longitud del hilo del cual cuelga el péndulo, y establece leyes que establecen una relación, digamos, inversa, por ejemplo, entre la longitud del péndulo y la velocidad de sus vibraciones, ¿no? O la ley de gravedad es otro ejemplo también de una relación funcional, ¿no es cierto? Una relación funcional, digamos, donde incrementa aceleración en la medida que, digamos, se incrementa el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, esas leyes matematizadas, ¿no?, que realmente eran poco mencionadas antes, ¿no?, pues propiamente comienzan con Galileo, quien sostiene en muchos artículos que escribió, ¿no?, que la naturaleza es como un libro que hay que leer, ¿no?, pero para leerlo hay que conocer la lengua en la que está escrito ese libro, ¿no? Y Galileo sostenía que la naturaleza estaba escrita en lengua matemática. Entonces había que aprender matemática, ¿no?, realmente para leer el libro de la naturaleza.